encontramos en el pueblo mágico de Tapalpa. Vamos a ir a probar uno de los platillos más tradicionales y con más historia de esta región, el borrego al pastor. Acompáñanos para ver aquí qué se come. Este oficio es de familia, en el caso mío, ¿sí? Yo vengo de una familia productora de borregos desde mi bisabuelo. A Tapalpa lo identifica bastante este platillo, ¿no? Hablando en cuanto a la gastronomía, el ir a Tapalpa, piensas en borrego al pastor, ¿no? Es un platillo que nos identifica mucho aquí a nosotros, ¿no? El señor Antonio Jiménez, conocido como el Tonga, nos narra un poco de la historia de origen del famoso borrego al pastor. Pues mire, aquí en Tapalpa data desde a finales del año de 1800 que había criaderos de borrego con la finalidad de producir lana, ¿sí? Entonces esas personas pasteaban sus borregas, ¿no? En el campo, en el cerro, y entonces ellos ahí empezaron a utilizar también la carne, ¿no? Como una necesidad para cubrir sus alimentos, ¿verdad? Entonces los pastores sacrificaban un borrego en el trayecto de andar cuidando sus borregas, lo sacrificaban y entonces lo ponían a asar en estacas, ¿sí? Y se le quedó el nombre de borrego al pastor porque lo hacían los pastores, ¿no? Quien cuidaba el rebaño era quien tenía que hacer ese platillo, ¿sí? Y entonces de ahí viene el nombre de borrego al pastor. Y mire, el borrego tiene un inicio desde la selección, ¿sí? En pie, ¿sí? Tiene que tener el borrego un manejo adecuado para llegar a que tenga esa calidad, ¿no? Lo que se busca ahí por el tipo de cocción que es a fuego lento, la carne tiene que tener una textura suave, ¿sí? Y solamente lo vas a lograr con un borrego tierno, ¿no? Que hoy en día pues ya las técnicas cambiaron. Anteriormente pues era solamente escoger el borrego más joven. Hoy en día ya se prepara el borrego desde que nace, ya lleva un manejo. Ahorita, hoy en día, con esas técnicas, alcanzan ya un peso de 40 kilos, que es lo ideal. Para el borrego al pastor tiene que ser un borrego entre 30 y 40 kilos, ¿sí? Otra de las cosas que tiene, que no debes de preparar la carne al momento, ¿no? Hay que dejarla varias horas reposar, ¿no? Aquí nosotros le dejamos 12 horas después del sacrificio, ¿sí? Comúnmente aquí se prepara con naranja, se baña con naranja y se le agrega sal con pimienta. Preparar el borrego al pastor es todo un arte. La cocción conlleva un proceso de varias horas, en el que se debe ser muy cuidadoso y atento a los detalles. La técnica al pastor, ¿sí? Su nombre pues lo dice todo, ¿no? Como lo hacían los pastores en aquellas épocas. Se pone el fuego y entonces la carne, esa pieza se pone en una estaca de madera, la que ya hablábamos del tejocote, y se pone a un costado de la lumbre, ¿sí? Porque de lo contrario sería, si se pone directamente a la parrilla, sería borrego asado y ya no sería borrego al pastor, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros cuidamos esa parte que es borrego al pastor, ¿sí? Por la técnica que utilizaban nuestros antepasados. Y es donde ahí se convierte todo un arte hacer esto, porque todo es manual y se requieren de 4 horas para asar una pieza, ¿sí? Tiene que estar a una cierta distancia y aparte a una temperatura no muy fuerte, ¿sí? Para que el calor vaya penetrando, porque son cortes de 2 a 3 centímetros, los cortes de las piezas. Entonces, no tan fácil, tan poco tiempo va a entrar el calor internamente, ¿no? Entonces, por eso se trabajan esos tiempos, ¿no? Y esa parte nos hace que sea un producto artesanal. Ahí es donde utilizamos la leña de encino y la leña de roble. ¿Qué pasa con estas maderas? No tienen resina, a diferencia del pino. El pino suelta una resina que suelta un humo negro, ¿sí? Y te mancha la carne. Entonces te le cambia mucho el sabor.
Y la de encino y roble tienen algo peculiar en su ahumado, ¿sí? Ese humo que generan le da todavía un aroma especial a la carne ya cocida. Don Antonio es la cuarta generación dedicada al comercio con borrego. Aquí nos cuenta parte de la historia familiar. Y entonces mi papá, él ya se dedicó totalmente de lleno desde 1953 ya a la producción de birria y de borrego al pastor, ¿sí? El borrego al pastor siempre era solamente para eventos sociales. Vuelvo a repetir, no había restaurantes, ¿no? Entonces, desde ahí nace nuestra historia de nosotros. Somos uno de los restaurantes que tenemos ese historial, ¿sí? Muchos iniciaron ya una vez que este platillo ya estaba en su apogeo y solamente se decidieron abrir un restaurante. Pero nosotros, hay una historia, yo soy la cuarta generación ya de saber preparar este platillo, ¿no? Desde criar el borrego, nos enseñaron a criar el borrego, hasta transformarlo, ¿no? Procesarlo y llevarlo a la mesa, ¿sí? Eso es lo que nos ha dado a nosotros ese plus, ¿no? Ese sazón que viene de varias generaciones, ¿verdad? Sí, están mis hijos ya, tengo ya 2 hijos varones, sí. De hecho ya abrimos otra sucursal y mi hijo Luis Antonio es el que se encarga ya de ese negocio, es el que cuida lo que es el asador, ¿sí? Nosotros nos enfocamos al asador, mis hijos y yo, porque es el corazón del restaurante, ¿verdad? Que el borrego no se come con cubiertos, se come en tortilla, en un taquito. Esta es la forma de comerte el borrego. Vamos a probar. La carne se siente súper blandita y tiene un sabor muy, muy bueno. Yo no soy muy fan del borrego, pero este está muy riquísimo. Se los juro, está buenísimo. Pues miren, nosotros estamos en el domicilio Salida San Gabriel, 511, Colonia Los Colonos, ¿sí? Y también estamos en Instagram, que es el Tonga Tapalpa, ¿sí? Y estamos en Facebook también, que es el Tonga Tapalpa, ¿no? ¿Sí? Donde nos pueden estar encontrando. Y contamos con otra sucursal que está de la carretera de la frontera a camino a Temajá, kilómetro 3. Ahí es un lugar con otra esencia de bosque más campirano, ¿sí? Totalmente lo que a veces buscamos, estar en el corazón de la sierra, ¿no? Y ahí estamos también ya con esa nueva sucursal. Los invitamos a que nos visiten y no se van a arrepentir, porque lo que les ofrecemos es calidad, ¿no?